O sea que en 4 de los últimos 6 años perdiste plata si hacías plazo fijo. ¿Vos realmente pensás que el plazo fijo UVA le gana a la inflación? Este video va a estar muy bueno, así que por favor presta mucha atención a lo que te voy a decir. Como en cualquier inversión, con el plazo fijo, antes de hacerlo, necesitas saber muchas características y mucha información que hay dentro de este instrumento en este caso, tales como el rendimiento que nos va a ofrecer, la seguridad de la inversión, entre otras características realmente relevantes. Así que vamos a empezar por una de las cosas que probablemente más te sorprendan, que es el plazo fijo UVA. Partamos por la base. Cuando digo que te va a sorprender, no me refiero a qué es el plazo fijo UVA en cuestión, porque esto probablemente ya lo sepas, pero sí la información que vamos a ir dando. Pero vamos por la base. ¿Qué es el plazo fijo UVA? El plazo fijo UVA, como probablemente sepas, es un plazo fijo que rinde lo mismo que la inflación más el 1% de tasa nominal anual, es decir, más el 1% al año. Como a vos el plazo fijo UVA te va a pagar cada 3 meses, porque a diferencia del plazo fijo tradicional, que lo puedes hacer a 30 días, el UVA es mínimo a 90, entonces cada estos 90 días a vos te va a estar pagando este porcentaje de este 1% anual, que más o menos sería un 0.25%. Hasta acá es lo normal, es lo que ya sabés, pero vamos a entrar un poquito más en contexto. ¿Por qué invertís vos o por qué elegís hacer, en este caso, un plazo fijo? Generalmente, y la gran mayoría de personas, como probablemente sea tu caso, el mío y el de cualquier otra persona o cualquier otro inversor, es que básicamente que cuando termines de hacer esa inversión te alcance con el dinero que vos tenés para comprar la misma cantidad de cosas o más, idealmente más, ya que estás asumiendo un riesgo por invertir, entonces idealmente sería que te alcance para comprar más cantidad de cosas. O sea, no nos interesa si tenemos más o menos pesos o dólares, siempre y cuando eso simbolice que nosotros podemos comprar más cantidad de cosas, va a estar todo bien. Lógicamente tratamos de tener más cantidad de pesos y o más cantidad de dólares, pero mientras se mantengan igual, pero yo pueda comprar más cosas, todo bien. Ahora te preguntarás por qué me estás aclarando esto, Ariel. Y ahora sí, vamos a las pantallas y vamos a empezar. Lo que tenés acá en pantalla dice, es básicamente cómo se mide la inflación en Argentina, la búsqueda que yo hice en Google, vos mismo podés hacerla, y dice, el país mide la inflación a través del índice de precios al consumidor, el famoso IPC, que calcula el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que básicamente es el INDEC. ¿Ok? Entonces, lo que nos está diciendo acá, en definitiva, es que el INDEC lo que hace es calcular la inflación en base a este IPC. Y como ya sabemos, porque lo escuchaste previamente, el plazo fijo UVA paga en base a la inflación. Por lo que a nosotros nos interesa saber cómo está calculada. Y ahora vamos a ir viendo algunas otras características importantes. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, vamos al sitio web oficial del INDEC, que es indec.gov.ar. Y vamos a ver un claro ejemplo de esto que yo digo, ¿no? Dice, durante el febrero del 2023, la variación mensual de la canasta básica alimentaria, la CBA, fue de un 11,7%. ¿Esto qué significa? Que la canasta básica alimentaria que mide el INDEC creció un 11,7%. Mientras que la variación de la canasta total fue de un 8,3%. Entonces, lo que es alimentos, digamos, el consumo tradicional, subió casi un 12%, mientras que el general de la canasta que se suele consumir es de un 8,3%, 8 aproximadamente. Pero, si nos dirigimos a Google y buscamos cuál fue la inflación del mismo mes de febrero del año 2023, también según datos del INDEC, podemos ver que la inflación que se calculó en febrero fue del 6,6%. En definitiva, esto no significa que esté manipulado, ni muchísimo menos, yo no estoy diciendo eso al menos, pero sí es importante saber que si yo hago plazo fijo y a mí me pagan el plazo fijo UVA en base a este 6,6%, pero cuando yo voy a comprar alimentos me subieron un 12% según los datos de la misma web que nos está informando cuál es la inflación, acá ya vemos una clara divergencia. Está bien que este 6,6 tiene en cuenta otros valores además, eso se entiende, pero al fin y al cabo nos termina alcanzando para menos, siendo que seguimos el valor de la inflación. Fíjate como muchas veces esto que escuchás en la tele o lo que te dicen en la radio, lo que lees en los diarios también, toda esta información que, buenísimo el plazo fijo UVA, vamos viendo que tal vez no es tan bueno como parecía. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de esta canasta básica que calcula el INDEC, obviamente es una canasta que ellos, lógicamente, agarran y seleccionan de productos. Obviamente no utilizan todos los productos que hay en el mercado, pero si venimos a esta web, que es básicamente argentina.gov.ar, un sitio oficial,
tenemos acá un PDF en el cual nosotros podemos ver, bueno, los distintos productos que se utilizan. Voy a ir a un ejemplo pavo simplemente para que veas a qué me quiero referir con esto. Aquí estoy en la parte de lácteos y fíjate que tenemos la leche descremada en sachet, la Martona. Tenemos algunas otras leches, pero fíjate que ninguna es leche, por ejemplo, la Serenísima, por poner un ejemplo, ¿no? Que sabemos que probablemente sea una leche un poco más cara. ¿Y por qué aclaro esto? Porque esto que nosotros estamos viendo acá son los precios cuidados, los precios justos, como comúnmente se les denomina. ¿Y esto qué significa? La gran mayoría de productos. Yo escuché, acá no quiero hablar de datos específicos porque esto es simplemente de oído, entonces no voy a hablar de datos como si fueran reales, siendo que no puedo probar que lo son, pero es simplemente para informarles a ustedes. Escuché que el 74% aproximadamente de los valores que el INDEC utiliza para calcular la inflación son de precios justos. ¿Y esto qué significa? Que la Serenísima, por ejemplo, la leche de la Serenísima no está contemplada dentro de estos valores. O sea que podría tener un aumento mucho más por encima de lo que nos está figurando en la inflación. No sé si se entiende el concepto, como que la inflación agarra los precios cuidados. Los precios cuidados son valores limitados. Entonces, los valores que no están limitados pueden subir más de lo que dice la inflación, por lo cual a nosotros nos termina alcanzando para menos todavía con nuestros pesos. Y acá repito lo mismo, yo no vengo a hablar de política, si está manipulada o no manipulada la inflación, eso no me interesa a mí. Lo que me interesa es que ustedes pierdan la menor cantidad de dinero posible o la menor cantidad de poder adquisitivo posible y empiecen a ganar dinero con ello. Y para eso es este video. Es decir, no te vamos a dar recomendaciones de inversión ni tampoco asesoría financiera porque ya sabes que no la damos en este canal. Si vos querés hacer plazo fijo, UVA, tradicional o lo que sea, podés hacerlo, pero está bueno que conozcas toda la información que hay por detrás y no solamente lo que aparenta ser. Hasta acá entendimos el plazo fijo UVA, uno de los más famosos por los cuales nos preguntan muy frecuentemente, pero nos falta ver el tradicional. El UVA ya sabemos que no le gana a la inflación, o sea, lo acabamos de ver, a la inflación real, a la inflación no la que nos dicen en internet, que por más que sea real y no esté manipulada, por fuera de eso, si yo voy a una carnicería, una verdulería, a un almacén, me van a salir más caras las cosas, más que lo que está ahí. Entonces, esa es la inflación que nos importa. Depende de en qué provincia de Argentina vivas y en qué zona dentro de esa provincia vivas, que habrá mayor o menor inflación, porque no es la misma inflación en todos lados. Y por eso es tan importante esto. Ahora, el plazo fijo UVA no le gana. Vamos a ver el plazo fijo tradicional. Para esto nuevamente nos dirigimos a nuestro Excel, en este caso que vas a tener descargable completamente gratis en la descripción de este video. Y ya que estás por ahí y si te está gustando y sirviendo este video, dale un like que para vos es completamente gratis, fácil y rápido y nosotros nos ayudás mucho. Inversores, y una cosa importante que probablemente te interese y es completamente gratis antes que nada. Vamos a hacer un curso completamente gratis, como te digo, mismo acá en YouTube, que vas a tener enlace en las tarjetitas y en la descripción de este video, que te va a llevar básicamente es una lista de reproducción donde está este video que estás viendo en este momento y otros donde te explicamos cómo aprovechar al máximo y sacarle todo el jugo, ya sea al plazo fijo o alguna otra inversión, pero en principio enfocándonos en las personas que quieren hacer plazo fijo y quieren empezar a invertir su dinero y salir un poco de lo tradicional. Entonces, para estas personas que están recién empezando y van a empezar por el plazo fijo, para ustedes es este curso completamente gratuito, así que vayan ya a verlo porque cuando vayamos subiendo las actualizaciones ahí lo van a tener. Pero sin más preámbulos, volvemos a nuestro Excel y acá ¿qué es lo que tenemos? Bien, fíjate que yo tengo a la izquierda los años 2017 al 2022 inclusive, que son los años que ya están terminados. Luego tenemos la TNA de cada uno de estos años del plazo fijo, siendo de 21%, 35% en 2018 y así fue creciendo. Al lado tenemos la TEA. ¿Y qué significa TEA? Básicamente es tasa efectiva anual. TNA es tasa nominal anual. La única diferencia entre estas dos es que la TEA básicamente es invertir todos los meses en plazo fijo, pero también reinvirtiendo lo que vos vas ganando. Tenés 1.000 pesos y al mes siguiente ganaste 100, entonces ahora tenés 1.100. Bueno, esos 1.100 los juntas y haces otro plazo fijo con ese monto. Entonces te va a ir pagando más y más. A esto se le denomina interés compuesto, probablemente ya lo sepas, y de esta forma esta es la TEA que vos vas a ir recibiendo cada uno de los años. Dato de color acá, en el 2022 pusimos una TNA del 62,5%. ¿Qué significa esto y por qué es así? Porque vos probablemente digas, che, pero era del 75% el año pasado, no del 62%. Esto es básicamente porque aproximadamente la mitad del año fue del 50% y la otra mitad del 75%. Así que lo que hicimos fue promediar estos dos valores. No es 100% exacto porque en realidad hubo más de la mitad del año que fue del 50% y después subió al 55% y así fue subiendo
subiendo hasta el 75%, pero bueno, para no hacerlo demasiado extenso, lo hicimos de esta forma, de una forma lo más sencilla posible. Por lo cual la TEA nos dio del 83%, ¿bien? A la derecha tenemos, bueno, la fecha que es enero de cada uno de los años, de los mismos años que teníamos recién y también del 2023. Y suponemos que invertimos 1 millón de pesos en el plazo fijo en 2017. Hacemos tasa efectiva anual, por lo cual en el 2018 ya tendríamos 1.200.000 pesos, un poquitito más. Luego, nuevamente hacemos lo mismo, reinvertimos interés compuesto y demás, tenemos 1.400.000. Pasamos a tener 2.536.000 y así vamos subiendo hasta los casi 10 millones que terminaríamos en enero del año 2023. Entonces uno puede decir, ok, convertimos 1 millón en 10 millones, lo cual está bastante bueno. Pero vamos a ver ahora una cosa. En la parte inferior tenemos, el mismo, los años, al igual que teníamos arriba, tenemos la inflación de cada uno de los años. Y a la derecha tenemos la tasa real que nos estaría dando el plazo fijo. ¿Cómo calculamos la tasa real? Bueno, la tasa efectiva anual que nos está pagando, restándole, obviamente, la inflación. ¿Y qué pasa? Si prestás atención acá, vamos a ver que en el 2017 perdiste poder adquisitivo. 2018 ganaste un poco, 2019 ganaste bastante más, este estuvo bueno, en 2020 perdiste, 2021 perdiste, 2022 también perdiste. O sea que en 4 de los últimos 6 años perdiste plata si hacías plazo fijo. Sin embargo, en este año, si hubieras hecho plazo fijo, le hubieras ganado por más de un cuarto, por más de un 25% a la inflación. Es decir, me estoy refiriendo al 2019. Pero acá hay que, ojo, mucho cuidado, hay que tener en cuenta lo siguiente. Todas estas tasas nominales anuales que yo elegí, excepto la del 2022, ¿sí? Sacando la del 2022, todas las otras son las tasas nominales anuales más altas de cada año. ¿Qué significa esto? Como yo ya te expliqué antes, el año pasado tuvimos una tasa nominal anual del 50% en algunos meses y del 75% en otros meses. Esto es como si yo hubiera agarrado directamente la del 75%, ¿ok? Y considerando que todo el año fue de 75%, lo cual no es real, y yo estoy beneficiando el plazo fijo de esta manera. ¿Por qué lo hice así? Bueno, obviamente porque cuesta mucho encontrar toda la información de todas las tasas nominales anuales que hubo en todos estos últimos años, porque esa información desactualizada ya no suele figurar. Entonces elegí las que aparecen en internet de forma más sencilla y rápida. Por lo que, beneficiando al plazo fijo, así todo, 4 de los últimos 6 años perdió contra la inflación. Ahora, si nos venimos a la siguiente parte dentro de nuestro Excel, vamos a encontrar que si nosotros hoy en día hacemos un plazo fijo, porque recién hablamos del pasado, pero si vamos a hoy en día y hacemos con un capital de 10.000 pesos un plazo fijo a un mes, nos van a estar pagando aproximadamente estos 10.641 pesos, que es básicamente lo que terminaríamos, ¿no? O sea, nos estarían pagando 641 pesos a 30 días. Con una inflación del 6,6%, nosotros este MMR significa monto mínimo requerido, que serían 10.660 pesos, por lo cual la ganancia pérdida real sería de 19 pesos, o sea, estaríamos perdiendo 19 pesos, lo cual representa un 0,19% de pérdida. En definitiva, estaríamos perdiendo dinero. En conclusión, antes de hacer plazo fijo tenés que tener en cuenta todas estas cosas que fuimos viendo, tanto por qué nos sirve el plazo fijo UVA, por todo lo que ya explicamos de la inflación, y por qué nos sirve el plazo fijo tradicional, que es básicamente porque también pierde contra la inflación. Entonces, en cualquiera de los dos casos, tenés que saber que vas a perder contra la inflación, o sea que tu dinero va a servir para menos si haces plazo fijo, al menos de la forma básica, y por eso es que estamos haciendo este curso. Acá te vamos a estar dejando el enlace a nuestra lista de reproducción donde tenemos este curso completamente gratuito para que vos puedas sacarle el máximo provecho al plazo fijo y aprovechar de las ventajas que podemos llegar a tener. Y acá vas a tener el botón para suscribirte al canal y activar la campanita, y así cada vez que subimos un video te llega una notificación. Aprovecha, suscríbete, que pronto se viene el siguiente capítulo de este curso.